Listo, señoritas, por favor, atentas a su nombre. Gloria. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Carol Cruz. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Lía Susana. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Nancy. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mirza. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Nieves. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ruth. Ruth Brisaida. Todavía no se conecta Ruth. Eudicia. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Rosa Diana. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Y Nayeli. Nayeli todavía debe estar en su trabajo. Nayeli. Muy bien. Entonces continuaremos hablando de la diabetes. ¿Qué habíamos visto? ¿Qué órgano fallaba en las personas diabéticas? Los riñones, profe. Ya, es cierto, pero ¿a causa de qué de qué órgano se produce la diabetes? La albumina. ¿Qué órgano se encargaba de producir la insulina? Los páncreas, profesor. Ajá, el páncreas, ¿no es cierto? Muy bien, dice. El páncreas se encarga de producir la insulina. Y esa insulina es la encargada de... ¿Qué hacía la insulina en nuestro cuerpo? ¿Para qué era importante la insulina en el cuerpo? La controla la diabetes, profesor. Ya, pero todas las personas tengan diabetes o sean sanas, igual tienen insulina. En una persona normal, ¿para qué servirá? Profe, para controlar el azúcar en la sangre. Muy bien. Lo que hace la insulina, hemos visto, es el de incorporar la glucosa que está circulando en la sangre al interior de las células para que éstas puedan funcionar normalmente. Entonces, cuando hay una falta de insulina o esté en muy poca concentración, la insulina no podrá ingresar a la célula y por ende va a permanecer más tiempo en sangre. Y luego de esto van a producirse diferentes problemas fisiológicos, fisiopatológicos, como son sus síntomas, sus signos y algunos problemas hormonales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era el síntoma? ¿O cuáles eran los síntomas característicos de la diabetes? ¿Recuerdan? Que tienen sed, debilidad, A ver, ya, una por una. A ver, vamos a ver quién habla. Nieves, a ver, Nieves. Después ya voy con solo una, dime. la debilidad, Ya. la debilidad. Ya, muy bien, debilidad, cansancio. Después, Sueño. Eudicia, a ver, dime, Sueño. Eudicia. Ya, el sueño podría ser debido. Sueño, profesor. Ya. Puede ser debido a la debilidad. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Eudicia, ¿qué más? Están hablando de que cuando teníamos ganas de tomar bastante agua, ¿cómo llamábamos a eso? Poliuria. No. Cuando tomábamos bastante agua. Ya, bueno, sería decir, ¿no? Que la persona tiene mucha sed. ¿No? ¿Cómo, Gloria? ¿Profe? ¿Cómo me dijiste? No dije nada, profe. Ya, entonces al aumento de la sed, vamos a llamarlo polidipsia. ¿De acuerdo? Anótenlo ahí, polidipsia.
No es más que otra forma de decir que la persona tiene una sed insaciable. Toma bastante agua. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de la polidipsia observamos? La poliuria, profe. Muy bien, como hemos dicho, ¿cierto? Si tomas bastante agua tienes que orinar también bastante. Eso llamamos poliuria. Agua vas al baño bastante. Ya está poliuria, ya está polidipsia. Falta uno. Polifagia, aumento de apetito. Muy bien, polifagia. Entonces, esas son las tres características de una persona diabética. ¿Ya? Característicos. Porque obvio, ojo, ¿no? El cansancio, el sueño también puede deberse a otras patologías. De repente una persona anémica, problemas, infecciones digestivas, respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas tres, al encontrarse en una sola persona, ya podría estar dándonos indicios de que tiene la enfermedad de la diabetes. ¿De acuerdo? Otras complicaciones, ya hemos visto que puede presentar náusea, dolor de cabeza, visión borrosa, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de eso también hemos visto que algunos órganos podían complicarse. Hemos visto que el riñón podía dañarse debido a la glucosa que transcurría o pasaba a través de él. No solo eso, sino también el corazón. Hemos visto que una sangre más espesa obliga a que el corazón tenga que hacer más esfuerzo para permitir que esa sangre circule. Entonces, a eso también vamos a producirle un estrés cardíaco o incluso podría llegarse a producir una cardiomegalia, es decir, el agrandamiento del corazón y otras patologías muy comúnmente. Y es importante recordar el pie diabético, ¿recuerdan? Son aquellas personas que sufren lesiones en el pie o dedos de las manos, donde no pueden ser tratadas, no se puede curar y por ende van a sufrir heridas que pueden llegar a complicarse e incluso llegar a la amputación, ¿cierto? Bien, entonces continuamos con las diapositivas y disposición. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a los síntomas? ¿Ninguna? Ya. Entonces, regresamos a este cuadrito. ¿Se ve la diapositiva? ¿Todos observan? Lo que ayer estaban... Muy bien, lo que ayer se estaban perdiendo un poquito. Recordemos entonces. Qué raro. Perdón, en ese caso, perdón. Entonces, estamos viendo que van a existir ya unos valores preestablecidos. Ya existen unos valores y dependiendo del análisis que le hagan a una persona y el resultado de este, podamos determinar si una persona es sana, tiene que estar en observación, puede ser un prediabético o ya sea una persona diabética. Como estamos viendo, los valores van a ir de menor a mayor, siendo una persona sana aquella que tenga los valores normales, los valores de glucemia por debajo de 100. Como les había mostrado en los equipos, el valor aparece en la pantallita, en números grandes incluso, para no equivocarse. Y una vez que tengamos esos valores, vamos a compararlos con esta tabla y determinar el estado de salud de este paciente. Entonces, como estamos viendo ahorita, si después de hacer la prueba de laboratorio, una persona tiene por debajo de 110 miligramos por decilitro, ¿cómo vamos a considerar a esta persona? Eso normal. Una persona sana, normal, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que esto es en ayunas, ¿ya? La primera prueba es en ayunas, el estómago vacío, en la mañanita, ni bien se levanta, ya en ayunas. Entonces estamos viendo que por valores por debajo de 110 miligramos por decilitro, así es como se denomina la concentración, miligramos por decilitro, va a ser una persona sana. Pero ¿qué pasará si la persona al hacerse la prueba encuentra valores un poquito más elevados? Por ejemplo, el de 110 a 126. Esta persona no vamos a considerarla diabética. Sin embargo, podemos decir más bien que se encuentra es una persona de riesgo. Es decir, algo no está funcionando bien en su organismo. Como les decía,
No necesariamente puede ser por falta de insulina, de repente es debido al consumo de medicamentos, al consumo de algún tipo de sustancias, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los corticoides tienden a elevar los niveles de glucosa. ¿Qué corticoides conocen? ¿Qué ejemplos de corticoide recuerdan, chicas? Dexametasona, profesor. Muy bien, toda la dexametasona y toda su familia de los corticoides, ¿no? Dexametasona, prednisona, hidrocortisona, betametasona, etcétera, etcétera, etcétera. Ese medicamento consumido por tiempo prolongado también suele elevar los niveles de glucosa, ¿ya? Podría enmascarar o podría alterar los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, esto no es una diabetes, sino simplemente es debido al consumo de un medicamento. Y si retiramos el medicamento, sus valores van a regresar a los normales, ¿no es cierto? Por debajo de 110. Pero ¿qué pasa si encontramos un valor de sangre por encima de 126? ¿Qué podremos decirle al paciente? Paciente, observación quedaría que profe. Muy bien. Si le hemos hecho solo una prueba, vamos a decirle, ¿sabe qué, señora? Posiblemente, bueno, estamos viendo un valor alterado en su sangre. Tiene que regresar mañana para corroborar este valor, ¿ya? Si la primera nos sale alto, podríamos decir, no, probablemente tenga diabetes. ¿Ya? Pero tampoco es bueno asustar al paciente, ¿no? Decirle, ¿sabe qué, señora? Su valor de sangre ha salido un poco elevado. Por favor, el día de mañana regrese para corroborar este resultado. ¿Ya? ¿Qué pasa si al siguiente día va y se hace la prueba y sale también un valor alto? Sale 130, 140. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Si por 2 ocasiones consecutivas le sale un valor elevado, ¿qué vamos a decirle al paciente? Señoritas. Nuevamente les repito la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que, por ejemplo, ya el día de hoy ha venido una paciente, en ayunas le hemos hecho su prueba, ya ha salido un valor elevado de 140 miligramos por decilitro. Le hemos dicho, señora, ¿sabe qué? Usted tiene un valor elevado de sangre, por favor, vuelve el día de mañana, ya para corroborar la prueba. Regresa el día de mañana, si le vuelve a hacer la prueba y volvemos a ver que el valor permanece igual, 140 miligramos por decilitro. ¿Qué le vamos a decir a ese paciente? Probablemente es diabético, profe, o prediabético. Ya, cuando Pues solo... también, profesor, se le puede preguntar, hay algunos que siempre para que te haga una semanal te dicen que vayas sin desayunar o algo así. Algunos desayunan también. Pues. Muy bien, ya, es buena observación. Siempre tenemos que indicar al paciente, ¿no? Si ha tomado desayuno o no ha tomado desayuno. Si ha tomado desayuno, ya nuestro valor no utilizaremos estos valores, sino el de la siguiente tabla. Pero supongamos que la persona no ha consumido alimento. Ha tomado un vaso con agua y se ha venido a hacerse su prueba. Y estamos observando que tiene valores elevados tanto el día de ayer como el de hoy día. Como estamos viendo, si en 2 ocasiones consecutivas la persona tiene un valor elevado por encima de 126, ya le vamos a decir, ¿sabe qué, señora? Lo más probable es que usted tenga diabetes. Hágase un tercer control en un centro de salud para poder recibir tratamiento. Entonces nosotros podemos advertir esto al paciente. Y obviamente el tratamiento lo va a dar un médico. ¿Ya? En lo que es diabetes, el tratamiento lo da un médico. ¿Para qué? Para que éste escoja el medicamento adecuado según las características del paciente. Le puede dar o glibenclamida o metformina.
Generalmente, cuando una persona empieza, va a empezar por el medicamento más suave. ¿Cuál es el medicamento más suave? Es la glibenclamida. Entonces, generalmente va a empezar con glibenclamida. Y si esta no se controla, se aumentará la dosis o se cambiará a otro medicamento, que es la metformina. Estos son los dos medicamentos orales que más se utilizan en los centros de salud. Prácticamente todos los centros de salud manejan estos medicamentos y es aquello que nunca debe faltar en una botica o una farmacia. Estos dos. ¿Existen otras alternativas en el mercado? Sí. Solamente que no son muy conocidas o son marcas más reconocidas, con otras combinaciones, otras concentraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a darnos cuenta que estos dos medicamentos, como la glibenclamida y la metformina, son imprescindibles en cada centro de salud o en cada establecimiento de farmacéutico. Bueno, entonces, como estamos viendo, una vez que nosotros detectamos esto le indicamos al paciente que vaya a recibir tratamiento y bueno, que nos vuelva a visitar para hacerse controles periódicamente. ¿Ya? Ahí es nuestra actuación. Ahora, también nos da acá una alternativa. ¿Qué pasaba cuando los valores de sangre salían por encima de los 200 miligramos por decilitro? ¿Qué podíamos decir? ¿Qué dice acá en la diapositiva? ¿Qué nos indica ahí? A ver, señoritas, tienen que saber interpretar estos valores, si no, ¿qué le van a decir al paciente? ¿Qué vamos a decirle al paciente cuando tenga valor por encima de 200 miligramos por decilitro? ¿Es una diabetes? Muy bien, que la persona casi confirmado que tiene diabetes. Ya estaría confirmado que tiene diabetes. Y tiene que hacer sus controles. Ya, entonces, como estamos viendo, primero las pruebas para de glucosa son sencillísimas de hacer, son muy fáciles. Es muy sencillo. Y también la utilización del equipo es bastante fácil. Solamente es poner la tirita y ponerle una gotita de glucosa en la puntita. Y el equipo mide automáticamente. Ahora, lo importante es saber interpretar los valores. Saber informar al paciente con respecto al resultado obtenido. Y ese resultado lo están viendo acá en la tablita. ¿Ya? Con esa tablita se van a guiar y van a poder poder dar mejor respuesta al paciente en ese tratamiento. Ahora, volviendo un poquito al tema de la hipertensión que habíamos avanzado otra vez, recordemos también, ¿quién daba el tratamiento antihipertensivo? ¿Nosotros o el médico? El médico, profesor. ¿No es cierto? En tanto en las patologías que son problemas metabólicos, como son el colesterol, como son los triglicéridos, hipertensión, diabetes, el tratamiento tiene que darlo un médico. ¿Por qué? Porque él se va a ser responsable de la terapia que consume el paciente. Como les había dicho, ¿no es cierto? Si nosotros por A o B dábamos un medicamento para la hipertensión y le dábamos una muy baja concentración, ¿qué podía pasar? Que a la persona se le sube la presión, ¿no? Muy alta. ¿Y qué pasaba cuando la presión cuando la persona tenía la presión muy elevada? ¿Qué ocurría? ¿Qué pasa con las personas que tienen la presión arterial muy elevada? ¿Qué podía pasar? Señoritas. ¿Qué pasaba en su cabeza? En el cerebro.
derrame cerebral, profe. Muy bien, un derrame cerebral, ¿no es cierto? Un derrame cerebral. Por eso les decía que el tratamiento tiene que dar un médico, puesto que él se hace responsable de las pastillas que tome ese paciente. Pero, ¿te acuerdas que hablamos también de una crisis hipertensiva? Es aquellos casos donde la persona tiene un exceso elevado de la presión arterial. ¿Qué teníamos que hacer en ese caso? ¿Cuál era nuestra actuación? ¿Cómo dijo, profe? Ya, en caso de crisis hipertensiva, es decir, cuando la presión arterial de la persona está muy elevada, incluso ya empieza a tener un dolor de cabeza, ve estrellitas en el aire, siente que se marea. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Seguir una dieta saludable. No, pero esa persona se nos puede morir. ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos al hospital de frente sin darle nada? Bueno, les hago recordar nomás. Si nosotros vemos un cuadro de una crisis hipertensiva, es decir, cuando sus valores estén muy elevados, por encima de los 140 más o menos, 140 sobre 90, la presión arterial, y la persona ya empieza a tener dolores de cabeza, ve estrellitas, lo característico es eso, dolor de cabeza, mareos y visión, y ve estrellitas en el aire, ¿ya? Ve estrellitas en el aire. Cuando la persona tenga esos síntomas, nosotros tenemos que darle una pastita, que era el captopril sublingual, ¿ya? Captopril sublingual. Y una vez que le demos el captopril sublingual, recién lo podemos mandar a un centro de salud para que la monitoreen y den otro tratamiento. Pero era muy importante el captopril sublingual. Con esa pastilla le pueden salvar la vida a esa persona. ¿Funcionará de igual manera esas pastillas, las normales, que un captopril sublingual? Sí, será lo mismo. Señoritas. Repito, a ver. No tengo el captopril sublingual en mi establecimiento, pero tengo el captopril normal. ¿Le podré dar eso por vía sublingual? Ya no se acuerdan de lo que hemos hablado. Sí, señorita, sí, le hay que dar eso urgente. ¿Ya? Si ustedes tienen ese cuadro en vuestro centro, en su establecimiento, urgente su tableta sublingual de captopril. No importa si es de sublingual, si es de por Laboratorios Portugal, Industria, no importa eso. Lo importante es acudir a ese paciente cuanto antes. ¿Ya? No me digan que se han olvidado también en el caso de pacientes con alergia a las penicilinas, con un shock anafiláctico, ¿qué teníamos que administrarle? Escucha entrecortado, profesor. ¿Puedes repetir? Repito, a ver. Y hemos hablado de hipertensión. En un cuadro de shock anafiláctico por alergia a medicamentos, ¿qué teníamos que darle al paciente? ¿Qué se le administraba? La epinefrina, profe. Creo que se les va a morir sus pacientes a ustedes cuando venga una emergencia. Dexametasona. Sí, dexametasona. Sin miedo tienen que... Un corticoide. Sí, porque epinefrina no creo que... No van a encontrar. Hay políticas farmacias que no tienen epinefrina. Pero ¿quién no tiene una dexametasona? A ver, dígame. Si se da prácticamente para todas las enfermedades. Y después ya lo mandan a su establecimiento, a una posta, hospital, etc. Entonces, primero es dar un medicamento que estabilice al paciente y después mandarlo a su establecimiento de salud. Ya estamos viendo crisis, algunas crisis, por ejemplo, shock anafiláctico es una crisis, no está en riesgo la vida del paciente. Una crisis hipertensiva también está en riesgo la vida del paciente. Y en la diabetes también puede suceder un coma diabético. ¿Por qué? Porque puede existir un exceso de glucosa en sangre, demasiado elevado que ya no soporta más el organismo. Tal vez en esos casos el tratamiento tendría que ser insulina, ¿no? Pero no soy consciente, no estoy seguro de que todos los establecimientos dispongan de este medicamento. ¿Ya? Pero sí debería estar presente la administración, una pollita de
de insulina para cualquier emergencia. ¿Bueno? Bueno, me salió un poquito del tema, pero era para hacerles recordar. Pues vimos primero que el cuadro anterior era para dosis cuando el paciente estaba en ayunas. Pero, ¿qué pasaba cuando el paciente había consumido alimentos? Entonces teníamos este segundo cuadro, ¿ya? En el cual considerábamos que si la persona tenía por menos de 140 miligramos por decilitro, esa persona podía decir que estaba sana, ¿no? Obviamente después de haber comido. Si tomaba desayuno y le hacíamos la prueba y salía por debajo de 140, es una persona sana. Sin embargo, si observábamos que tenía un valor por encima de 140, ¿qué íbamos a decir? ¿Qué le teníamos que mencionar a ese paciente? Que podría ser un prediabético, ¿no es cierto? Es decir, que tiene alguna muy elevada la glucosa y tendría que venir al día siguiente para una segunda prueba. Pero ¿qué pasaba si encontrábamos por encima de 200 miligramos por decilitro los niveles de glucosa? Es diabético. Muy bien. Entonces, como estamos viendo, tanto una persona en ayunas como con alimentos, si tiene por encima de 200 miligramos por decilitro, ya se va a considerar una persona diabética y ahí va a requerir tratamiento. ¿Alguna pregunta, señoritas, con respecto a las tablitas que hemos visto y a las concentraciones normales? ¿Ninguna? ¿Puedo continuar? Muy profe, continúa. Ya. Acá les mencionaba, ¿no es cierto? Que también puede hacerse pruebas en laboratorio para ver cuánta glucosa hay en orina. Y si bien esto lo hacen en laboratorio, no estaría de más ver los valores normales. Donde por debajo de 50 miligramos por decilitro, podríamos decir que es una persona sana. De 50 a 100 ya se complica más. De 100 a 500 es una prediabetes, un probable diabético. Y por encima de 500 ya podríamos decir una persona diabética. Muchas veces cuando una persona se va a hacer una prueba de laboratorio, les da muchos resultados. Y dentro de ellos también va a aparecer la glucosa. Entonces, con estos valores que les estoy mencionando, ustedes podrían comparar y determinar si es que la persona es sana o tiene diabetes, ¿ya? Esto es una prueba de orina. Y también otra prueba que les mencioné es acerca de la prueba de albúmina, o la microalbuminuria o la proteinuria. Entonces les decía, ¿es normal que haya contenido de albúmina en la orina? ¿Será normal que haya esta proteína en la orina? Ya, lo normal es que no debería haber. Es más, acá lo que nos dice que tiene que salir entre 2 a 20 miligramos por decilitro. Cuando sale ese valor podemos decir que la persona está sana, su riñón no tiene mayor problema. Sin embargo, cuando ya los valores se encuentran dentro de 20 a 50 miligramos por decilitro, podríamos suponer que la persona ya tiene una proteinura leve. Y de 50 a 100 ya es una proteinura moderada. Esto quiere decir que su riñón poco a poco está produciéndose un fallo. La diabetes gestacional, como recordarán, se va a dar el caso de mujeres embarazadas, generalmente también es genético. Si la madre ha tenido diabetes gestacional, es probable que la hija cuando se embarace también presente esta enfermedad. Ya como hemos mencionado, puede deberse a los cambios hormonales que existen en el organismo. Después de ver, cuando nosotros determinamos o hacemos una determinación donde el paciente sale positivo, este tiene que recibir su tratamiento adecuado. Y después de su tratamiento, la persona tiene que hacerse periódicamente algunas pruebas para ver cómo va evolucionando su salud. Si va a requerir algún tratamiento adicional o continuar con el que ya se le había empezado. Entonces, es importante siempre convencer al paciente de que se haga pruebas rutinariamente.
¿ya? Pruebas rutinariamente. Entonces, si nosotros encontramos que sus niveles de glucosa no están controlados, ¿qué podríamos indicarle? ¿Qué le deberíamos decir? A ver, repito la pregunta. Tenemos una pacientita que ya sabemos que es diabética, toma sus pastillas, pero una vez a la semana viene a hacerse su prueba a la farmacia. Y en esa prueba que estamos determinando, vemos que el valor le sale elevado. ¿Qué le podríamos aconsejar a ese paciente? Tenemos que indicar, ¿no?, que vuelva al día siguiente y se haga una nueva prueba para determinar si es que los valores continúan elevados. Si van a continuar elevados, tendremos que decirle que nuevamente visite al médico e informar de esto. ¿Para qué? Para que le cambien la terapia o le aumenten la concentración. Hay personas que toman solamente la glibenclamida. Y cuando se complica su salud, llegan a tomar metformina. Y lo llegan a tomar cada 12 horas, cada 8 horas, dos pastillas juntas o incluso de más concentraciones. Mucho va a depender de los resultados que se haga esta persona en su seguimiento rutinario. Entonces, ¿qué pruebas tenemos que hacer para determinar aquellas complicaciones? Entonces, tenemos que llevar un control y prevenir estas complicaciones. Es decir, rutinariamente hacerle su prueba de glucosa para ver cómo están sus valores. Y segundo, ver cómo están funcionando los otros organismos. ¿Qué órganos hemos visto que fallan cuando hay problemas con la diabetes? ¿Qué órganos? ¿Qué partes del cuerpo? ¿Cómo? El riñón. Muy bien, el riñón, ¿no es cierto? Entonces tendremos que preguntarle si tiene molestias al momento de miccionar, dolor en la espalda, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué otra parte del cuerpo se daña? Las extremidades. Muy bien. Las extremidades, como son los dedos del pie o de la mano. Preguntarle al paciente cómo están sus dedos del pie, si ha visto que ha cambiado la coloración, si está observando que si están más fríos, si las heridas no cicatrizan. Entonces esas cosas también es importante monitorizar. ¿Qué más? Ahorita más. Y aquí está en la cabeza. ¿El cerebro? No tanto, sí. Puede producir mareos, dolores de cabeza, pero algo que nos ayuda. A ver, ¿cómo puedo decir? Lo tenemos enfrente. Pérdida de la visión es la petróleo. Muy bien, la visión, ¿no es cierto? Preguntar al paciente cómo está su visión. Si es que ha visto, siente que se está poniendo más nublosa, más nublada, o tiene más resequedad, etcétera, etcétera. Entonces, esos factores también sería importante revisar de estos pacientes, porque a la larga se van a complicar. Muy bueno hacer pruebas periódicas para ver cómo está evolucionando la diabetes, es decir, pruebas de laboratorio, ¿no es cierto? Para ver cómo está su orina, su sangre, su pH, etcétera, etcétera, etcétera. Y como sabemos, pueden existir complicaciones a corto y a largo plazo. A corto de repente van a ser problemas neurológicos, dolor de nervios, o sea, las patologías van a ser agudas, más prontas. Y crónicas. Crónicas, por ejemplo, como son lo que se nubla la vista, las cianosis en los pies, dedos de las manos, dedos de los pies, ya debido a un uso prolongado de la enfermedad, de una exposición prolongada de la glucosa. Entonces, esos tres factorcitos son las cosas que tenemos que revisar en nuestros pacientes con diabetes. Complicaciones agudas en el paciente diabético. Una complicación también puede llegar a ser una hipoglucemia. ¿Cuál será la diferencia entre hipoglucemia e hiperglicemia? Señoritas, ¿cuál es la diferencia entre hipoglucemia e hiperglucemia?
¿Qué significará hiper? ¿Qué es hiper? Señoritas. A ver, ayúdenme por favor. Hiper, ¿qué será hiper? Mira, por ejemplo, tenemos hipertensión, hipercolesterolemia. ¿Qué más hay? Harto, o sea, todo alto, elevado, bastante. Ese es hiper. Y glucemia es del. Glucemia es otra forma de decir la glucosa, ¿no es cierto? El azúcar. Entonces, una hiperglucemia será una concentración elevada de azúcar en la sangre. Y entonces, ¿cuál será su antónimo? La hipoglucemia. Hipo es el antónimo de hiper, es poco. ¿Cierto? Entonces, una hipoglucemia será ya también valores bajos de glucosa, valores por debajo de lo normal. Ahora, ¿a qué podría deberse una hipoglucemia? Si la persona tiene, por la misma enfermedad, ya tiene valores altos de glucosa en sangre. ¿A qué podría deberse una hipoglucemia? En sí no se va a dar netamente por la enfermedad no te va a producir hipoglucemia, sino más bien el tratamiento que nosotros tomamos. ¿A qué me refiero? Como ustedes saben, estas personas tienen que consumir medicamentos que aumenten los niveles de insulina. Pero si nos excedemos en la dosis, va a haber demasiada insulina y por ende ya prácticamente no van a desaparecer los valores de sangre que están de glucosa en la sangre. Y por ende van a tener complicaciones, por ejemplo, desmayos, ansiedad y pérdida del conocimiento. Esas complicaciones generalmente son debidas al tratamiento, a una mala administración del tratamiento, o también puede ser como un efecto adverso. ¿En qué caso suele suceder esto? En aquellas personas en las que no han consumido alimentos, no han tomado desayuno, no han almorzado y de repente toman su pastilla. O de repente ellos decían, yo voy a tomar mi pastilla porque tengo que almorzar y se olvidan de almorzar. Entonces, si la persona no consume alimentos, entonces no va a haber glucosa en sangre. Y nosotros al administrar estos medicamentos vamos a hacer que esa pequeña concentración que había de glucosa en sangre pase rápidamente a la célula y por ende producir un cuadro hipoglucémico y incluso llegar a producir desmayos o pérdida de conocimiento en los pacientes. Y entonces, ojo, una mala administración de los medicamentos puede llevar a una hipoglucemia. ¿Y qué pasaría en una hiperglicemia? ¿Tendría que ver algo el tratamiento? Ya también una hiperglicemia podría pasar al contrario, ¿no es cierto? Que el tratamiento que esté tomando la persona no es suficiente para disminuir esos valores elevados de glucosa en sangre. Entonces, mucho de esto va a depender de la terapia. Ojo, siempre y cuando el paciente ya esté diagnosticado. Una mala administración de la terapia puede llevar a una hipo o una hiperglucemia. Y ambas son perjudiciales para la salud del paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué otras complicaciones vamos a ver? La cetoacidosis diabética. Como les decía, ya en esos casos donde la persona ya ha quemado sus fuentes de energía y empieza a quemar músculo, produciendo cuerpos cetónicos y por ende dañando gravemente el organismo. ¿Cuál era la característica de una persona cuando tenía cetoacidosis? ¿Qué les había mencionado? ¿Cómo podíamos saber si una persona estaba teniendo una cetoacidosis?
Señoritas, a ver, ¿están ahí? Ya les había mencionado. ¿Cómo podíamos saber nosotros si una persona tenía cetoacidosis? Sin hacer una prueba de laboratorio, sin hacerle una prueba en sangre, hacerle otro tipo de examen. ¿Cómo podíamos saber nosotros? Tenía que ver algo con el aliento. ¿Cómo era el aliento de estas personas? Olor a la fruta, creo, profe, sí, así es. Muy bien, olor a fruta. Por favor, recuerden, recuerden estas cositas sencillas, de repente tontas, pero importantes. Eso no lo van a encontrar así nomás en los libros, en lo que encuentren. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando una persona tiene cetoacidosis, ya está en un cuadro grave, un cuadro casi mortal. ¿De acuerdo? Y bueno, tal vez requerirá dosis grandes de insulina, otro tratamiento. Pero ya les puedo estar adelantando que esa persona está en un cuadro casi mortal. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. ¿Qué otras complicaciones vamos a ver? Puede haber retinopatía diabética, es decir, la visión borrosa. Nefropatía, daño en los riñones. Neuropatía diabética. Es importante mencionar la neuropatía diabética porque la neuropatía es una irritación de los nervios. ¿Ya? Estas personas se van a quejar de un dolor, pero es un dolor, ¿cómo lo describiríamos? Que prácticamente es en el hueso, por adentro, donde quema, arde, le quema y arde las extremidades, pero por dentro. Es un dolor neuropático. ¿De acuerdo? Es un dolor neuropático. Es muy doloroso para las personas. Y este dolor no se trata con analgésicos. ¿Ya? Este dolor no se trata con ibuprofeno, naproxeno, ni meloxicam, ni nada. No le hace nada. Cuando la persona tiene neuropatía diabética, el tratamiento a administrar sería un corticoide, como la dexametasona, más complejo B. Tal vez serían esos productos de venta libre que pueden controlar o apaciguar un poco ese dolor. ¿Ya? Entonces, si una persona tiene diabetes y les manifiesta que le duele sus brazos, le duele la espalda, pero les dice que es un dolor por dentro que quema y arde, ojo, no le van a dar a este AINES porque no le va a hacer nada. Si no, ¿qué les he dicho que tienen que administrarle? ¿Qué le pueden dar? Un corticoide, dexametasona. ¿Qué más? Muy bien, dexametasona y qué más. Solito la dexa no puede hacer mucho. Complejo B, ¿de acuerdo? Complejo B. Ahí está el famoso Epavionta. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en el mercado? Neurobión. Esas cosas, esos, por ejemplo, medicamentos solamente son complejo B más dexametasona, nada más. Y justamente van a ser útiles para calmar el malestar en la neuropatía diabética, en el dolor neuropático. ¿De acuerdo? Ya les estoy diciendo, les estoy avisando, ojo. ¿Alguna pregunta a usted, señorita? Entonces, continuemos. Nos estamos viendo que van a existir diferentes tipos de diabetes y también algunos tipos o algunas pruebas para comprobarlas. Entonces, cuando nosotros determinemos una diabetes aguda y severa, el tratamiento tiene que ser urgente. ¿Ya? El tratamiento tiene que ser urgente. Si vemos que sus valores de glucosa están muy elevados, el tratamiento tiene que ser lo más antes posible. Se va a caracterizar por hiperglucemia, es decir, que tenga valores elevados de glucosa en sangre. Cetosis, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Es y olor a frutas. Y acidosis metabólica. Esto va a presentarse con más frecuencia en la diabetes tipo 1, donde la persona no produce insulina para nada. En la diabetes tipo 1, la persona no produce insulina. Su incidencia es del 2 al 5%, es muy poquísimo. Muy pocas personas tienen esta diabetes.
y su mortalidad es menor del 5%. Entonces, menos del 5% de la población que la padece llega a fallecer. Sin embargo, si estamos viendo que no es muy común, pero sí, la patología en sí es bastante grave, ya porque estas personas van a depender de insulina de por vida. Diagnóstico. ¿Cómo se va a diagnosticar? Toma de constantes muestras. Estas personas tienen que hacerles las pruebas de glucosa constantemente para corroborar primero que tenga diabetes y segundo para monitorizar el tratamiento, si es que este es adecuado. Análisis sanguíneo se tiene que evaluar hemograma, un perfil de coagulación, el equilibrio del vaso y osmolaridad plasmática. Análisis de orina, ve cómo está, si tiene cetonuria, es decir, si presenta cuerpos cetónicos o si tiene presente de albúminas. Pruebas de imagen, podríamos ver radiografías de tórax. Y por último, electrocardiograma. ¿Por qué será importante esto? Porque como estamos viendo, la glucosa de estas personas es muy elevada y por ende las arterias y las venas van a tener problemas y complicaciones debido a esta enfermedad. Hipoglucemias, a ver. Antes de pasar a hipoglucemias, ¿ustedes, señoritas, saben de dónde se extraía la insulina antes de que se produzca en el laboratorio? Desde la antigüedad ya se sabía que la diabetes era por la falta de insulina. Pero, ¿dónde conseguían esa insulina los científicos de aquel entonces? ¿Alguna vez se han preguntado o han escuchado eso? Señoritas, ¿cómo es que la insulina la sacaban de las plantitas? De las frutas. Señoritas. ¿Cómo dijo, profe? No. Les vuelvo a preguntar. Antes ya se sabía que la diabetes era producto de la falta de insulina. Pero antes no existían pues los laboratorios que tenemos hoy en día. ¿De dónde se extraía la insulina entonces? Les comento. La insulina la sacaban de los cerdos, ¿ya? De los chanchitos. Habían cerdos especialmente criados a los cuales se les extraía su sangre, se aislaba la insulina y esta misma insulina se administraba a las personas. Así era como se obtenía antes la insulina. Obviamente esto podía eso no es lo mismo una insulina de cerdo que una insulina de humano. Eso traía a la larga problemas de alergias, complicaciones, rechazo y otras. Pero de que tenía efecto, sí tenía efecto. Después, con la ciencia moderna y con la recombinación genética, ahora quien se encarga de producir la insulina son las bacterias. Ya, un tipo de bacterias a las cuales le han cambiado su material genético y ahora produce insulina. Entonces vamos a tener insulinas de diferentes tipos. Es ahí la diferencia. Van a ver insulina NPH, insulina giardina, insulina cristalina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser la principal importancia? Muy bien. Que todas estas van a funcionar cuando la persona tenga resistencia o no se controla adecuadamente su diabetes. ¿De acuerdo? Más adelante le vamos a ver cuál será la diferencia entre una insulina cristalina y una insulina NPH. ¿De acuerdo? Hipoglucemia. ¿A qué se referirá con una hipoglucemia? Generalmente va a ser cuando haya una concentración por debajo de 50 miligramos por decilitro. Estamos viendo cuál era el valor normal de glucemia en sangre, el valor máximo normal. Por debajo de cuánto tenía que estar la glucosa para que digamos que la persona estaba sana. 110. Muy bien, 110.
pero tampoco nos podemos quedar en cero, ¿no es cierto? No podemos llegar a cero. El techo inferior es 50 miligramos por decilitro. ¿Ya? Si está por debajo de 50, podemos decir que tiene una hipoglucemia en personas sanas. Y en personas diabéticas, ojo, que ya estén comprobados que tengan diabetes, por debajo de 70 miligramos por decilitro. Entonces, si una persona diabética tiene menos de 70 miligramos por decilitro o una persona sana tenga menos de 50 miligramos por decilitro, vamos a decir que tiene una hipoglucemia. ¿Y cuál será el tratamiento para estas personas? ¿Qué le administramos a una persona que tiene una glucosa muy baja? ¿Qué le administraremos? Un caramelito. ¿Qué es el caramelo? Es azúcar, ¿no es cierto? Si tienes el azúcar bajo, entonces te daré pues azúcar. Ojo, cuando ya es muy por debajo, 40, 30, ya les van a administrar dextrosa por vía endovenosa, ¿ya? Pero si todavía está controlado, con un chocolate, un caramelito o algo que vaya a comer, se le va a pasar. Como les decía, esto generalmente sucede en las personas que no han tomado desayuno y se toman su pastilla, su antidiabético. Generalmente se les baja la glucosa por debajo de 50 y si no hay mayor complicación, lo único que tienen que hacer es consumir algún alimento rico en grasa, en azúcar. Y con eso recuperan su estado normal. Eso es hipoglucemia. Entonces, esta desaparece luego de la administración de glucosa, ya sea por vía endovenosa o con un caramelito o algún alimento. La presencia de hipoglucemia sintomática o asintomática se asocia con un aumento de riesgo de complicaciones cardiovasculares, demencia y un aumento de la mortalidad total. Ojo, no es bueno siempre que nuestros valores de glucosa estén por debajo de lo normal. Puede traer problemas neurológicos graves. ¿Ya? Problemas neurológicos graves. No sé si alguna vez les ha pasado que han presenciado lo que una persona se ha desmayado. Y generalmente lo que les suelen dar es un chocolate, un caramelo. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Les ha tocado vivir eso? Que a una persona se le desmaya y le están trayendo desesperadamente un chocolatillo. Sí, pero es creo cuando se les baja la presión, ¿no? ¿O cómo? Y pues tenemos Sí, muy bien. Las que estaban dando a luz les daban chocolate. Muy bien. Eso también pasa en las personas que son diabéticas y tienen bueno, no solamente diabéticas, sino aquellas personas que tienen la glucosa muy baja. Personas que no han tomado desayuno o el día anterior no han cenado y al día siguiente no han tomado nada, no han consumido alimentos, generalmente van a tener una hipoglucemia. Y también se van a desmayar. Ojo, también se van a desmayar. Por eso les decía que es importante que la glucosa esté dentro de los valores normales, ni muy bajo ni muy elevado. Entonces estamos viendo que en caso de desmayos lo que generalmente se da es un chocolatillo. Pero ojo, también cuando hay demasiado glucosa en sangre, también se desmaya. ¿Qué pasa si a una persona que tiene diabetes tiene una hiperglucemia y le damos un chocolate? ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pasa si una persona tenía su glucosa por encima de 200 y se nos desmaya? Y alguien se le acerca y dice, se le baja la presión y le das su chocolatito. ¿Qué pasaría? Subiría su presión, profesor. Prácticamente estaríamos matando al paciente, ¿no es cierto? Encima, si tiene una hiperglucemia y le damos un caramelo, vamos a hacer que se dispare su glucosa. Pues tampoco es muy recomendable eso del caramelo, hay que tener mucho cuidado con las personas.
¿Ya? Que tener mucho cuidado con las personas. Si conocemos sus antecedentes, ya, y le preguntamos, ¿no sabe que su familia tiene diabetes? No, entonces ya su caramelo, su chocolate. Pero si la persona dice, sí tiene diabetes, ahí tienes que decir un momentito. O se le ha subido la glucosa demasiado, o ya también se le ha bajado demasiado. Entonces, en ese caso, ya por lo único que podríamos administrarle sería agua y llevarle a un centro de salud, ¿no es cierto? Entonces, con las personas diabéticas hay que tener mucho cuidado cuando se desmayen. ¿De acuerdo? Con respecto al diagnóstico, ¿qué más podemos complementar? Con un equilibrio ácido-base. Eso se obtiene de pruebas de laboratorio. Análisis de orina con detección de cetonuria para ver si ya está produciendo cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, como les decía, son el metabolismo de los músculos. Ya cuando la persona está digiriendo sus músculos, como resultado de su metabolización va a producir cuerpos cetónicos o cetonuria. Y un electrocardiograma para ver cómo va trabajando ese corazón. Acidosis láctica. Ajá, muy bien. En diabetes, con lo que coexisten problemas circulatorios, insuficiencia cardíaca o respiratoria o anemia. Se determina con el equilibrio ácido-base, ácido láctico y glucosa. Muy bien, acá les voy a dar un ejemplo clarito, que alguna vez nos ha pasado a todos. Dígame, ¿a quién no se le ha adormecido alguna vez una parte de su cuerpo? ¿Una pierna, un brazo o algo? ¿A quién no se le ha adormecido? Creo que a todos, ¿no es cierto? Sí, profe, sí, profe. Ya, ¿qué pasa cuando se adormece tu brazo? Digamos, nuestra pierna, me ha apoyado mucho tiempo en mi pierna y se adormece. ¿Qué pasa después cuando empieza a despertar ese? Te da cosquilloncitos. Muy bien, te da Te da cosquillones. cosquilloncitos, profe. Calambrecillos. Ya, muy bien. A nadie nos gusta que nos toquen, ¿no es cierto? Que nos aplasten. ¿Alguna vez se han aplastado? ¿Qué pasa cuando te aplastas? Ah, se acelera, algo así, sientes eso. No les duele, a mí me dolía cuando me aplastaban o me ajustaban, me hacían doler. A ver, todos respóndame, ¿les ha pasado o no les ha pasado? ¿Qué? Hace más cosquilla cuando te toca. Ya, bueno, a mí me producía dolor, de repente cosquillas a ustedes. Pero a todos les ha pasado, ¿sí o no? Para que me ayuden en esta parte. ¿Todos han tenido ese malestar alguna vez? ¿Les ha pasado o no les ha pasado a todos? ¿O solamente a mí y a King Gloria? Creo que a nadie se les ha adormecido su pierna. Sí, profesor. Muy bien, Rosa. ¿Pero por qué se adormece la pierna? ¿Qué ha pasado? Es cuando no circula bien. Muy bien, no circula bien la sangre. No circula bien la sangre. Ahora, como estamos viendo, en las diabetes, la circulación de esas personas, ¿circula o no circula bien? ¿Esa sangre va a poder circular bien o no? Si es muy espesa, ¿podrá pasar normalmente por los vasos sanguíneos? No, profe, va esto. Entonces, muy bien. Entonces, esos órganos también se van a adormecer, entre comillas, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué se producen esas cosquillitas? Justamente por el ácido láctico, ¿ya? El ácido láctico es un cristal, es que puede ser, a ver, ya. Como les decía, ¿no es cierto? Nuestras células tienen que comer y comen glucosa. Cuando comen glucosa mandan al medio externo el famoso CO2, que es lo que botamos al respirar, y sus sustancias de desecho. Cuando no llega buena circulación a los órganos, esa glucosa se convierte en ácido láctico. Ese ácido láctico son como pequeños cristalcitos, pequeños cristales, que van a producir escozor, cosquilleo. Justamente como les decía, como lo que ustedes han sentido, ese cosquilleo producto de una mala circulación. Entonces,
Este mismo problema se va a repetir en las personas diabéticas, porque hay una mala circulación, no llega adecuadamente el oxígeno y la glucosa a la sangre, a las células, y se va a producir ácido láctico. Y por ende van a producir ese adormecimiento, ese malestar, que a la larga puede complicarse, pues, porque incluso puede llegar a producir lo que hemos visto, la cianosis, incluso la muerte del tejido, ¿de acuerdo? Entonces, si ya saben quién es el causante de las cosquillas cuando se nos adormece las extremidades, ya es el famoso ácido láctico, ¿ya? Son cristales de ácido láctico que al momento de estirarnos o extender la extremidad se van rompiendo y van produciendo ese cosquilleo, ese malestar, ¿de acuerdo? Entonces, algo característico de las personas con diabetes es que se les va a adormecer sus extremidades y van a tener molestias y dolor a futuro. Y como una mayor complicación, otra sería el coma hipoglucémico. Coma hipoglucémico. ¿Qué es coma? ¿A qué llamamos coma nosotros? Imagino que todos han escuchado alguna vez: está en estado de coma. ¿Qué pasa? ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo es el estado de coma? Es cuando el paciente está entre la vida y la muerte, Bueno, podríamos decir que la persona está en un estado total de inconsciencia, ¿no es cierto? Está inconsciente. Tal vez esté en riesgo su vida, ciertamente, pero algunas veces se induce al coma para que la persona esté tranquila. Pero es un estado total de inconsciencia. Y esto puede darse por una hipoglucemia extrema, cuando hay una bajísima concentración de glucosa en sangre. Y generalmente, ¿por qué suele darse? Como les mencionaba, por una excesiva dosificación de insulina o hipoglucemiantes para la necesidad real orgánica. Es decir, como les había mencionado, ¿cierto? Si la persona consume o se administra en exceso un hipoglucemiante, puede llegarle primero a bajarse la presión, a sentir mareos, incluso llegar a ser tan grave como el de un coma hipoglucémico. Entonces, ojo, no es juego también tomar los medicamentos, esas metforminas o pastillas. ¿Por qué? Porque incluso puede llevarte a un coma. Señoritas, ¿cuántas de ustedes han escuchado ese rumor que la metformina baja de peso? Yo, profe. ¿Quién más? Se toma una en la mañana y una en la noche. ¿Para bajar de peso? Qué vergüenza me da que estén creyendo esas cosas, cuando ese medicamento es un hipoglucemiante. ¿Cuál es su función de ese medicamento? ¿Qué hace la metformina? ¿Qué hacen las pastillas al entrar en nuestro organismo? ¿Cuál era su función? ¿Para qué tomamos las pastillas antidiabéticas? ¿Para qué tomábamos? Ya se han olvidado. Vamos a hablar más adelante de eso, pero está mal eso. No sé quién habrá creado ese cuento chino, el de que la metformina ayuda a bajar de peso. La verdad no sé. Hacen renegar. Recomendaciones. Recomendaciones. Educación diabetológica. Es proporcionada por un programa planificado y progresivo. Se considera una parte fundamental en los cuidados del paciente diabético. Con toda la teoría que les he dado hoy, ustedes están en condiciones de poder aconsejar a un paciente diabético, tanto en su alimentación, en su estilo de vida, en prevenir complicaciones y ayudarle en su tratamiento. Ya hemos estudiado bastante este tema y considero que ya saben lo esencial y lo básico para poder
atender a un paciente diabético. Ojo, siempre tiene que ir de la mano el estilo de vida con el tratamiento que se le está administrando. Si la persona no cuida su alimentación, si va a seguir consumiendo bastante harina, carbohidratos, grasas, por más pastilla que tome, no va a mejorar su estado de salud. ¿De acuerdo? Entonces siempre tienen que ir de la mano estos dos factores. Educación inicial reviste gran importancia en el diabético tipo 1, pues al ser detectada la diabetes, el paciente necesita una educación que le permita llevar a cabo una atención inmediata. Educación profunda. Después de 3 o 4 semanas del comienzo, el paciente está en condiciones de ampliar y profundizar sus conocimientos sobre la diabetes. Tal vez al inicio de la enfermedad el paciente va a estar un poco desconcertado, no va a entender mucho su realidad y simplemente va a hacer caso con el tratamiento. Pero ya llega un momento en que el paciente se aburre, ya no le importa nada e incluso puede llegar a descuidar su alimentación y sus tratamientos. Ahí es donde entra el profesional de la salud para brindarle consejería y apoyo. ¿Y cómo se hace eso? Enseñándole más sobre la enfermedad, de las complicaciones que puede haber y que mantener un estilo de vida adecuado puede mejorar su calidad de vida. Y educación continuada es una forma de actualizarse con los nuevos conceptos que surjan y revisar la información fundamental existente. Hay diferentes formas de adiestrar al paciente. Puede ser la individual, o sea, consejería de una sola persona o en grupo. Cuando se reúnen todos para darles una consejería como tipo de exposición, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que controlar son los factores de riesgo, como son la alimentación, dieta, calidad de vida, etc. Incluidos glicemia, es decir, con pruebas de laboratorio, con el consumo de lípidos, también controlar la presión arterial y si la persona es fumadora, que evite el cigarro. Manejo de complicaciones asociadas a la diabetes, como hemos visto las complicaciones, ¿no es cierto? De la circulación, vista, etcétera, etcétera. Cuidados del pie diabético, como les había mencionado. Una herida en el pie puede no cicatrizar y a la larga complicarse y producirse una amputación. Involucrar al paciente en sus propios cuidados. Que el mismo paciente sea consciente de su enfermedad y controle su dieta, controle sus alimentos, el azúcar que toma, y él mismo sea quien se ayude a salir o a mejorar sus hábitos de vida. Lo más común, una dieta adecuada, un control de peso y un ejercicio físico. Y además tiene que haber una adherencia a la medicación. Esto es muy importante. Como les decía, hay personas que cuando pasa un tiempo se aburren, se hartan, ya no quieren saber nada de la enfermedad, del tratamiento y hasta dejan de tomar sus pastillas. Tal vez a un inicio no van a darse cuenta de los problemas que puede acarrear. Pero después de un tiempo, cuando la glucemia es demasiado alta, puede producirse un coma hiperglucémico y llevar incluso a la muerte del paciente. Bueno, esto ya lo voy a dejar para que lo repase. Acá nos está mencionando más o menos cuánto debería ser la dieta de la persona. Proteína tiene que tener un 15 a 20% del total de calorías. A ver, señorita, yo les pregunto, ¿la carne tendrá que influir algo en las personas diabéticas? ¿Un exceso o un bajo contenido de carne en los alimentos? Señoritas, ¿por consumir mucha carne a una persona se le subirá la glucosa? Sí, profesor. A ver, ¿alguien más quiere dar una opinión? La carne es baja, pues alta en calorías. De repente, si la carne está frita, ¿no es cierto? No está con mucha grasa, posiblemente vaya a tener problemas. Pero por lo general, las carnes no van a tener mucho inconveniente. ¿Ya? Al contrario, la persona debe consumir una dieta adecuada, no excesiva, ¿no? Adecuada de carnes, no disminuir. ¿Por qué? Porque las carnes tienen proteína y la proteína es muy diferente a un carbohidrato. Pero sin embargo, si la carne contiene mucho contenido graso, ahí sí puede ser un problema, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un ceviche no creo que le haga daño a una persona. Muy bien, ¿qué más? Fibras dietéticas. La fibra, como ustedes saben, es
Es un alimento que no se absorbe. Generalmente, al contrario, ayuda a disminuir las grasas en el organismo. Entonces, sería eficaz la administración de fibras en el alimento. Agentes edulcorantes. ¿Qué cosa era un edulcorante? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que era un edulcorante? Ya, anótenlo por favor. Edulcorante es toda aquella sustancia, repito, toda aquella sustancia de sabor dulce. Ya repito, un edulcorante es toda aquella sustancia de sabor dulce. ¿El azúcar será un edulcorante? ¿La stevia será un edulcorante? Sí, profesor. ¿Qué más? A ver, otro dulce que se me ocurre, la fructosa, sacarosa, el sorbitol, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar? Todos estos son edulcorantes, es decir, tienen un sabor dulce en el gusto, en la lengua. Sin embargo, algunos de estos no son calóricos. Por ejemplo, el sorbitol y el manitol son edulcorantes no calóricos. ¿A qué me refiero? A que estas sustancias tienen un sabor dulce, pero no pasan a sangre. Si estos azúcares no pasan a sangre, ¿influirán en la diabetes? No, profe. Muy bien, no van a influir. Solamente son sustancias de sabor dulce. Esos famosos edulcorantes que están que recomiendan a las personas diabéticas, solamente cumplen la función de endulzar, de darle un sabor dulce, solamente para engañar la lengua, porque una vez que se consumen, estas son excretadas en las heces, ¿ya? Son excretadas por las heces, no se absorbe nada, y es como si la persona no estaría consumiendo azúcar. Entonces, los edulcorantes son muy buenos sustitutos de la sacarosa, que es el azúcar que pasa a sangre. Ya el azúcar que normalmente nosotros endulzamos. Si la persona tiene la posibilidad de conseguir o comprar estos edulcorantes, también le va a ayudar mucho en su dieta, puesto que va a reducir totalmente el consumo de sacarosa en sus bebidas. ¿Me han entendido o repito esta parte? Sí, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que hay dos tipos. Los calóricos, como son la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de los mates, del cafecito, del tecito. La fructosa, el azúcar de las frutas, y etcétera. Y los acalóricos son la sacarina y el climato, que generalmente son los que van a venir en los edulcorantes para diabéticos, donde solamente le dan una sensación de dulzor a la lengua. Bueno, ya pasamos toda la parte de teoría, entonces vamos a entrar un poco al tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Mejorar la salud, estimulando y apoyando la adopción de medidas específicas de vigilancia, prevención y control de la diabetes, de sus complicaciones, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. El primer tratamiento para un paciente diabético será su dieta, mejorar su calidad de vida y su estilo de vida. Segundo, eliminar los síntomas de la enfermedad y reducir la mortalidad. Tenemos que reducir los síntomas de la enfermedad y reducir la mortalidad. ¿Síntomas como qué podría ser? ¿Qué síntomas tiene una persona diabética? Les había mencionado, ¿no es cierto? ¿Qué síntomas tiene una persona diabética? Síntomas son la poliuria, la polidipsia. Polifagia. Ya, muy bien. Debilidad, profesor. La debilidad, ¿no es cierto? Esos síntomas, muy bien, esos síntomas generalmente se van a ir con la administración de un hipoglucémico. Sin embargo, hay otros síntomas, por ejemplo, que les mencionaba, el dolor neuropático. Ese sí es el dolor de los nervios. ¿Cuál es el tratamiento?
¿Cuál es No pregunto. cuál era el tratamiento para dolor neuropático? Profe, la corticoide es más complejo que ¿no? Sí, dexametasona más complejo B, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, ese es uno de los síntomas que de la enfermedad cuyo tratamiento con hipoglucémicos no va a ayudar mucho, sino más bien el de un desinflamante como la dexametasona y un protector de los nervios como ese complejo B. Muy bien. Y así sucesivamente van a presentarse otros malestares con los cuales es adecuado ayudar al paciente. Evitar complicaciones agudas, prevenir o retardar las complicaciones microvasculares. Ojo, cuando hablamos de complicaciones microvasculares, de repente el paciente va a tener que tomar un antiagregante plaquetario, es decir, algo que ayude a la circulación. ¿Qué medicamento es el que nos ayuda en la circulación? Que está muy de moda. Generalmente, supuestamente para el corazón dicen que ayuda. ¿Cómo les pongo? A lo mejor les diré la respuesta más mañana. ¿Conocen ustedes la aspirina, no es cierto? Sí, profesor. Ya, tenemos de dos concentraciones. ¿Cuáles son? El de 100 y 500. Muy bien, El Gloria. 100 profesores para el corazón. Ya, Y el de 100 es para el corazón. y el de 500. Para dolor de cabeza. Yo pensé que era para el mal de amores, pero no, muy bien, para el dolor de cabeza. Para fiebre también. Ya, muy bien. Estamos viendo que tienen dos usos, para el dolor de cabeza y entre comillas para el corazón. Eso del corazón se lo dejamos para la gente de la calle, ¿ya? Ustedes son profesionales de farmacia. Tienen que saber realmente cuál es el efecto de la aspirina de 100. ¿Cuál es el nombre? El DCI de la aspirina. ¿Cuál es la denominación común internacional? ¿Cuál es el genérico? Muy bien. Este ácido acetilsalicílico tiene un efecto adverso, que es de inhibir la coagulación. ¿Qué es la coagulación? ¿Qué es la coagulación? A ver, ya muy bien, Lía. Ya, Lía, te escucho. Complementa tu respuesta. Profe, es más o menos así como que algo gelatinoso se hace, ¿no? Ya, Algo así, ¿no? muy bien. Y ahora yo les ayudo. La coagulación es un mecanismo de defensa por el cual la sangre se solidifica para cerrar heridas, ¿no es cierto? Uno tiene una herida, la sangre sale, se coagula y la tapa. Entonces, eso es la coagulación. Entonces, ¿qué pasará si la persona no coagula? ¿Qué pasará? Sigue sangrando. Muy bien. En otras palabras, la sangre va a estar líquida, ¿no es cierto? Líquida. ¿Me dejo entender? Va a seguir sangrando, ¿pero por qué? Porque la sangre está líquida, no se llega a coagular, no se llega a solidificar, ¿no es cierto? La sangre se coagula por las placas, ¿no? Muy bien, las plaquetas, ¿no es cierto? Las plaquetas, junto con otros factores como son la fibrina, el trombógeno, el tromboxano, etc., van a producir ese coágulo. Muy bien, entonces sí me están entendiendo, ¿cierto? Que la sangre es líquida. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ese es uno de los efectos adversos que son bien aprovechados. Ya no será, si le vamos a dar un efecto terapéutico, ya no será un efecto adverso, sino será un efecto terapéutico. Entonces, es un efecto de la aspirina, el de inhibir la coagulación, es decir, que la sangre sea más diluida. Entonces, la aspirina en sí no tiene nada que ver con el corazón. Lo único que hace es que la sangre no se coagule, sea más líquida y pueda circular fácilmente. Como vemos, si ustedes recuerdan lo que hemos hablado de sistema circulatorio, hemos visto que había coagulitos que tapaban
los capilares del corazón, ¿no es cierto? ¿Recuerdan, no es cierto, que hemos visto que había coágulos que taponaban por donde entraba sangre al corazón? ¿Recuerdan? ¿O se han olvidado? Sí, profe. Y entonces, ¿cómo ayuda la aspirina? Ayuda a que no se formen esos coágulos y por ende no haya problemas cardíacos, no haya taponamiento, no haya infartos ni paro cardíaco. Entonces, lo que hace la aspirina es poner más líquida la sangre. Y como estamos viendo, en las personas diabéticas su sangre está más espesa, ¿no? por tanto azúcar que hay. Por ende, también es bueno, sería útil la administración de ácido acetilsalicílico en estas personas, con el fin de prevenir algún problema en el sistema circulatorio o incluso en el corazón. Entonces recuerden eso, señoritas. Lo que hace la aspirina, ojo, lo que hace el ácido acetilsalicílico es inhibir la coagulación, ¿ya? Inhibir la coagulación para que la sangre sea más líquida. Pero eso también tiene un efecto negativo. ¿Qué pasará si una persona se hace una herida? ¿Podrá cicatrizar su herida? No, profe. No, ¿cierto? No, profesor. Muy bien, su cicatrización va a ser muy lenta. Entonces, no solamente eso, ¿qué pasaría si la persona hace un golpe? ¿Qué pasará por dentro? Va a producir una hemorragia interna, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este medicamento, es de doble filo. Por un lado ayuda para que no haya coágulos en la sangre y por otro no favorece que haya una correcta coagulación ni cicatrización. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con este medicamento también. Reducir eventos cardiovasculares, mejoría de la glucemia y de la presión arterial y el perfil lipídico. A ver, ¿qué más? Principios generales del tratamiento. Entonces, primero, obviamente, la dieta, ¿no es cierto? Tiene que mejorarse la dieta de los pacientes. También realizar ejercicio más adecuado para también reducir los niveles de colesterol en sangre, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas que hemos visto? Fatiga, dolor de cabeza, sensación de sequedad en la boca, pérdida de peso, calambres. Ahí está, los calambres y los adormecimientos de las piernas. ¿Recuerdan que hablamos de los calambres? ¿Quién causaba? El ácido láctico, ¿no? ¿Quién causaba los calambres y adormecimientos en el cuerpo? Sobre todo en las piernas. El ácido láctico, ¿no es cierto? El ácido láctico. Después, hemos visto que va a aumentar la orina, que llamamos poliuria, sed constante, polidipsia, aumento del apetito, polifagia, visión borrosa. ¿Cómo evitamos entonces la obesidad por diabetes? Mantener una alimentación sana, más frutas y más verduras. Respetar los horarios así como las porciones de una alimentación equilibrada. Ojo, esto es importante. Respetar los horarios y respetar la dieta. De repente, por mucha hambre que tengas, a una persona le va a dar ganas de aumentarse, ¿no es cierto? Aumentarse un poco más de segundo, más arroz. Pero esto es contraproducente puesto que puede complicar su salud. Llevar un control del peso sin exceso de grasa. Realizar 30 minutos de actividad física diaria. Ojo, diario, no sirve que una vez a la semana salgan a caminar al campo, no. Tiene que ser diario. Y lo más importante de repente es no descontinuar el tratamiento. No abandonar el tratamiento para nada. Por más que se sientan sanos o aburridos o cansados, la persona tiene que seguir tomando este medicamento. Podríamos decir casi no de por vida, pero suena feito, pero así es. Esa persona tiene que tomar su medicamento de por vida. Tiene que haber siempre una motivación para el paciente, el médico para el paciente, educación tanto para los familiares y un acceso a la automonitorización, es decir, que se pueda hacer las pruebas de glucosa. Vamos a ver, ¿dónde está?
¿Qué más podemos mencionar? La atención farmacéutica es la provisión responsable de la farmacoterapia, con el propósito de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida de los pacientes. La atención farmacéutica es la base de lo que nosotros denominamos atención integral del paciente diabético. La aportación de que el farmacéutico puede realizar complementaria a la que constituye su función básica de prevención, detección y resolución de problemas relacionados a los medicamentos. Junto con ella puede contribuir de manera notable a mejorar el estado de salud y calidad de vida del paciente. Ya no sería todo. Bueno, para complementar con respecto al tratamiento, ya se había mencionado que solamente tenemos dos vías de administración: vía subcutánea y vía oral. ¿Ya? Vía subcutánea y vía oral. En la vía oral teníamos dos medicamentos importantes. ¿Cuáles les había mencionado? ¿Qué tratamiento se da para los pacientes diabéticos por vía oral? Metformina, profe. Muy bien, ¿y el otro cuál es? ¿Complejo B? No. Glibenclamida. Muy bien, glibenclamida. Rojo, esos son los dos, no diré únicos, pero sí los más utilizados para pacientes diabéticos. Siendo la glibenclamida de primera elección cuando recién va a empezar el paciente, y metformina cuando ya esté un poco más complicado. Ahora, ¿cuál era su mecanismo de acción de estos medicamentos? ¿Qué efecto hacían en el organismo? ¿Disminuye la producción de glucosa, profesor? No. ¿Qué pasaba? Hemos hablado acerca del páncreas. ¿Qué cosa había en el páncreas? La insulina, profesor. Ya, el páncreas es el órgano encargado de fabricar insulina a través de las células beta, ¿no es cierto? El páncreas es el órgano encargado de fabricar insulina. Recuerden eso, por favor. El páncreas es el órgano encargado de fabricar insulina. ¿Qué pasaba si fallaba el páncreas? No iba a haber producción de insulina. Y si no había producción de insulina, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si no hay insulina en el cuerpo? ¿Qué pasaba? Señoritas, ¿qué pasa si no hay insulina en el cuerpo? ¿Qué pasa con la glucosa? Aumenta, profe. Muy bien, vamos a tener valores elevados de glucosa en sangre. Y eso llamamos diabetes. ¿De acuerdo? Eso llamamos diabetes. Entonces, estábamos viendo que había dos tipos de diabetes. Una en la que la persona todavía funciona parte de su páncreas. Todavía tiene un grupo de células que todavía están fabricando insulina. Entonces, en esos casos, justamente tomábamos las tabletas orales, lo que llamamos nosotros antidiabéticos o hipoglucemia antidiabéticos. ¿Cómo funcionaban estas pastillas? Lo que hacían era llegar al páncreas y decirle que fabrique más insulina. Y por ende tratar así la hiperglucemia, esa glucemia que está en sangre. Entonces recuerden, por favor, las personas que consumen metformina o glibenclamida todavía tienen parte de su páncreas funcionando, el cual todavía produce insulina. Pero ¿qué pasaba con las personas que no tenían
o mejor dicho, su páncreas no producía insulina. ¿Qué pasaba? ¿Servirán de algo las pastillas como son metformina y glibenclamida? ¿Serán de utilidad? Profe, se le pone directo inyectar la insulina. Muy bien, Lía. Las tabletas ya no tienen efecto. Lo único que se le puede administrar al paciente es insulina. ¿De acuerdo? Insulina. Ojo, recuerden esa diferencia. Personas que todavía tienen diabetes tipo 2, es decir, su hígado todavía, su páncreas todavía funciona, se les administran tabletas. Si no funciona, de diferente insulina. ¿Ya? Otra característica importante. El tratamiento generalmente va a depender de cada persona. Hay personas que se controlan tomando cada 12 horas, otras cada 8 horas, otros 2 tabletas juntas. Esto va a depender de cada persona. Cada persona es diferente en lo que es diabetes, ¿de acuerdo? Cada persona es diferente. Porque cada uno tiene una dieta diferente también. Entonces no podríamos generalizar, pero generalmente la administración de las tabletas es cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo será la administración? Cada 8 horas, ¿por cuántos días? ¿Por cuánto tiempo tienen que tomar la metformina o la glibenclamida? Se la toman, creo, de por vida, porque la diabetes es un tratamiento de por vida. Muy bien, es un tratamiento de por vida, ¿de acuerdo? Es un tratamiento de por vida. ¿Que puede aumentar la dosis? Sí. ¿Que puede bajar la dosis? También. Esto va a depender de cada persona y de su dieta. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Como les mencionaba, también existen tipos de insulina. Y hay dos muy características que van a encontrar en la mayoría de establecimientos de salud. ¿Qué tipo de insulina conocen, señoritas, o todavía no han podido tener experiencia suficiente? Profe, yo tuve a mi madrina que se inyectaba así simultáneamente la insulina así en pomitos, que tenía un olor, tenía que ponerse todos los días. Ya, muy Y bien. la otra era otro defecto, a ver. Ya, muy bien. Vamos a tener dos tipos de insulina. Hay más, hay 3, 4, 5, creo, Jardina, recombinante, etc. Pero hay dos comunes. Una es la insulina cristalina y la otra es la insulina NPH. ¿Han escuchado hablar de esas insulinas? Anaceli, ¿tú que trabajas en la botica, alguna vez escuchado eso? Ya. Entonces, tomen nota. Vamos a tener dos tipos de insulina, la cristalina y la NPH. Cristalina, ¿por qué? Porque es transparente. Es transparente ese ampollito. Y la NPH se caracteriza por ser lechosa. ¿Ya? Por ser lechosa. Pero ¿en qué radica la diferencia? No es que una sea mejor que la otra, sino en el tiempo que hace su efecto. A ver, voy a hacerles una pregunta, todavía a ver si recuerdan, señoritas. ¿Cuánto tiempo demoraba una penicilina sódica en el cuerpo de la persona? ¿Cuánto tiempo permanecía en el cuerpo la la penicilina sódica? Ya no se acuerdan, ya. Creo que anda en el examen y se han olvidado. ¿Cuánto tiempo permanecía la insulina? Eso, cara, quedó hablando la penicilina. Ya duraba un par de horas, ¿no es cierto? Una hora a menos de repente. La penicilina procaínica ya no se acuerdan, ya. Rapidito se han olvidado. Y eso que van a ver con esos medicamentos en la práctica comúnmente. ¿Cuánto demoraba en eliminarse la procaínica? 8 horas, 16. 8 horas en la clase 3. ¿Procaínica? ¿Qué hizo
profesor. ¿Cada cuánto se administraba esa ampollita? Cada 8 horas. ¿En proclínica? No. No, eso no. Eso no se pueden olvidar aún. Ese es castigo de Dios si pues olvidamos. ¿Ya se recordaron? Profe, háganos recordar. Ya, ni modo. ¿El Pues. libro era entre 12 horas, profesor? Ya, era tiempo de vida 12 horas, pero se administra cada 24 horas. Ya, cada 24. Una vez al día se administraba la procaínica. ¿Y la benzatínica? Ya, no se puede. La benzatínica ya también tiene un efecto por una semana. Por una semana. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que un mismo medicamento podía, debido a sus excipientes, podía demorar en su eliminación de unas cuantas horas a días, incluso hasta una semana. Del mismo modo pasaba con la insulina. La insulina cristalina tiene la característica de que se elimina bastante rápido. Su tiempo de vida media es de 2 horas, 2 a 3 horas. Entonces, a las 5 horas, la insulina cristalina se elimina por completo del cuerpo. ¿Ya? Ojo, la insulina cristalina se elimina a las 5 horas, ya se elimina del cuerpo. ¿Y cuál sería la dosis a administrar en todo caso de ese medicamento si quisiéramos hacer el tratamiento para un día? ¿Cada cuánto tendríamos que administrarlo? A ver, repito. La insulina cristalina tiene un tiempo de vida media de 2 horas y media. 3 horas ya. 3 horas. Es decir, que se elimina el medicamento a las 5 o 6 horas, se está eliminando después de ser administrado. Pues cada cuánto tendríamos que administrar a un paciente para que cubra todo el día. ¿Cuántas veces al día tendríamos que inyectar a este paciente? Cada 8 horas. Muy bien, cada 8 horas. ¿Ya? Pero eso es muy incómodo porque que te están inyectando cada rato va a ser más incómodo. Entonces lo que han hecho es sacar otro tipo de insulina, la insulina NPH, ¿ya? Es más, como les decía, a la vista van a darse cuenta que la NPH es más lechosa, más blanquecina. Y la cristalina, como su nombre lo indica, es transparente. Sin embargo, la NPH tiene la característica de permanecer más tiempo en el organismo. Tanto así que tiene un tiempo de vida aproximadamente de 12 horas. Dos y tantas horas. Entonces, ¿cada cuánto tendría que administrarse este medicamento? Uno por día, ¿sí? Muy bien. Muy bien, cada 24 horas. Muy bien. Entonces, para pacientes crónicos que tienen que inyectarse de por vida, bueno, lo más recomendable sería la NPH, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, profe. ¿Ya? Muy bien, sin embargo, la característica que tienen estos dos también es que la cristalina tiene un efecto más rápido. Más rápido. Entonces se va a utilizar en casos donde haya una hiperglucemia que necesite bajarse rápidamente el azúcar. En casos de emergencia utilizaríamos la insulina cristalina. Y en casos de tratamiento, la insulina NPH. NPH. Entonces estamos viendo que para cada tipo de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, también van a tener su tratamiento. Para diabetes tipo 1, donde la persona no produce en absoluto insulina, tendrá que vivir
con insulina toda su vida. Mientras que en la diabetes tipo 2, donde un paciente todavía tiene parte de sus páncreas funcionando, tendría que administrarse tratamiento oral con metformina o glibenclamida. ¿De acuerdo? Entonces, es el tratamiento en diabetes. Más cosas, más tratamiento que hablar, solamente la consejería alimenticia para que mejore su calidad de vida. Otra cosa, nada más. ¿Alguna pregunta con respecto a la insulina o la metformina o la glibenclamida? Profesor, disculpe, me voy a salirme de la charla. Es que no hay fluido eléctrico y mi batería ya está a 5%. A ver, déjame ver. ¿Te he llamado lista? ¿Has dicho presente? Sí, a la primera, profe, Ya, pero muy bien. Ya no te preocupes, porque yo también ya vamos a acabar la clase ya. Sí, profesor, por favor, es que quiero reservar esa baterita para el otro curso. Va a llegar a mi cuarto todavía 15 minutos, me toca. Salgo a las 6. Ya, puedes retirarte, te doy permiso. Sal con cuidado. Gracias. Ya. Ya ves, señoritas, ¿alguna pregunta con respecto a la insulina o la metformina? ¿Ninguna? ¿Se ha entendido? ¿De verdad que no tiene ninguna pregunta? Me parece raro. Por favor, cabe recordarles. Ustedes son profesionales de la salud, o van a ser profesionales de la salud. Y más todavía con respecto a los medicamentos. Siempre que escuchen un efecto raro, investiguen, revísenlo. Esto de la glibenclamida que baja de peso no tiene ningún fundamento. ¿Ya? No tiene ningún fundamento, no sé de dónde habrán sacado la idea, pero de verdad es que es muy popular. Muy, muy popular. He tenido compañeras de trabajo, amigos, etcétera, etcétera, que siempre me preguntaban, ¿es cierto que la metformina baja de peso? Pero mira, ustedes mismas se están dando cuenta cuál es el mecanismo de acción. La metformina lo único que hace es... Profesor, Dime, Nayeli. yo también escuché eso, dijo la química de donde trabajaba. ¿Qué te dijo? Escuché de que estaba recomendando a una paciente que estaba con sobrepeso y le indicó para que tomara la metformina para bajar de peso. Miren, yo me baso en la bibliografía, yo me baso en las pruebas científicas y en su mecanismo de acción. Lo que le hace la metformina simplemente es producir más insulina. Y la insulina lo único que hace es incorporar el azúcar, la glucosa que está en sangre a las células. Nada más. De repente, esta persona podría ser una prediabética o su condición la podría hacer favorable a que presente diabetes. De repente, a modo de prevenir, podría utilizarse de esa forma, ¿ya? Para prevenir. Pero que baje de peso, no, amigas, no. Metformina no tiene ninguna base científica que corrobore que tenga un efecto adelgazante o hipoglucemiante. Es algo así como habrá pasado con la famosa ivermectina, por ejemplo. Muchas personas decían que les hacía bien este medicamento. Por ende, a todo el mundo se le ha dado ivermectina en el caso COVID. Siendo la ivermectina un antiparasitario, cosa que su efecto no tenía nada que ver, como hemos visto. Entonces, muchas veces por lo que la mayoría dice y suele sentir, se le atribuyen algunos efectos a algunos medicamentos. ¿Ya? Pero científicamente no hay ningún fundamento que avale el uso de metformina para bajar de peso. ¿De acuerdo? Si no me creen, revisen bibliografía. Busquen en Bademecum. Dime, Nancy. Ya, usted dice, no, tocando el tema de la ivermectina, ¿no? Ajá. Pero yo acá, pues, en el trabajo que yo tengo, yo he visto que, bueno, algunos de los doctores lo han tomado como tratamiento de ivermectina acompañado, digamos, de otros medicamentos. Un poquito, por favor.
acompañado de otros medicamentos, ¿no? Ya sea la prednisona, la dexametasona. Ya. Y se han curado, Muy bien, ¿no? Esos es el tratamiento que ellos han llevado. muy bien, sí. ¿Y cómo sabemos nosotros que no ha sido su propio sistema inmune el que ha hecho efecto? No ha sido su propio cuerpo que se ha defendido y le ha ayudado contra la enfermedad. ¿A qué me refiero? Si hubiera sido cierto lo de la ivermectina, a todas las personas que se hubiesen estado con COVID y les hubiesen administrado ivermectina, se hubiesen sanado, ¿sí o no? Si la ivermectina hubiese tenido efecto anti-COVID, todas las personas estarían sanas ahorita. ¿O me equivoco? Muchas veces, es cierto, puede ayudar. De repente, con factores X externos, ya, podría ayudar. Porque también existe algo que nosotros llamamos que es el efecto placebo. ¿Conocen qué es el efecto placebo? Sí, doctor. Sí, profesor. ¿Qué sería el efecto placebo? El efecto placebo es la atribución de un efecto terapéutico a una sustancia que no tiene ningún efecto. Es decir, yo podría agarrar una ampollita que tiene agua. Yo a una persona le digo, esta ampollita te va a sanar tu dolor de espalda. Esta es buenaza, es efectiva. Solamente tienes que echarte a descansar, relajarte y inyectarte eso. Si yo le he convencido a esa persona, si yo psicológicamente ya le he sanado a esa persona, esa ampolla de agua le va a calmar su dolor. Pero no porque tenga efecto ese agua, sino porque la persona en su subconsciente ya dice que se va a sanar y se siente mejor. Eso llamamos efecto placebo. Y también suele suceder en algunos medicamentos. Es decir, que aquellas personas que reciben un tratamiento, no reciben tratamiento de un tratamiento adecuado, pero como se sienten más sanas o con mejor estado, atribuyen ciertos efectos a ciertas cosas. ¿Ya? Como les decía, nosotros como profesionales de salud lo que tenemos en qué basarnos es en la bibliografía. Yo sé que de repente deben tener su vademecum, un vademecum a la mano, ¿no es cierto? Y yo no, ¿para qué me hacen caso a mí? Revisen la bibliografía, revisen cuál es el efecto de cada medicamento que ustedes administran y saquen sus propias conclusiones, ¿ya? Saquen sus propias conclusiones. No se dejen llevar por lo que dice la mayoría. No se dejen llevar incluso por lo que les puedo mencionar yo. Tienen todo el derecho a dudar y tienen todo el derecho a investigar y a refutarme también, porque quién sabe, yo también me puedo equivocar, soy humano, ¿no es cierto? Entonces, siempre que ustedes escuchen un efecto nuevo, algo que vaya a salir algo al mercado, pueden revisarlo. Ahora la información está disponible para todos, como en internet. Nada está oculto. Entonces, solamente les pido que sean un poquito más críticas, porque ustedes son profesionales de la salud, o van a ser profesionales de la salud. Pues a ustedes no les pueden engañar. Al contrario, ustedes están para dar consejería a esos pacientes o a las personas que van a atender. ¿De acuerdo, señoritas? Creo que me he vuelto político, no creo que me voy a lanzar para el Congreso, me estoy volviendo político.